grabo la sesión. Vamos ahí. Entonces, esa es la intención, que tú puedas tener lo que son cajas de herramientas, ¿de acuerdo? Que tranquilamente tengas diferentes tipos de herramientas para ponerlas diariamente en diferentes tipos de escenarios. Ahora, mira, realmente las bandas de Bollinger es algo completamente increíble. Cuando nosotros aprendemos algo de inversiones, no sé si te ha pasado, pero cuando obviamente nosotros conocemos módulos a mayor profundidad, entendemos que de cierta forma el mercado se mueve por constantes liquideces de mercado, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos de banda de Bollinger, es de cierta forma entender que nos permite medir la volatilidad del mercado. De cierta forma, las bandas de Bollinger corresponden a lo que sería conocido comúnmente como soportes y resistencias, pequeños soportes y resistencias en un determinado tramo de una lectura de un gráfico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una persona nuevita arranca dentro de este sistema, claro, está bien. De hecho, la intención es siempre dar información clara desde lo básico, pero nuestra intención es que apenas arranca, obviamente mostrarles cuáles vienen siendo las herramientas que le va a permitir, en este caso, generar ingresos constantemente. Ahora, por ejemplo, mira, cuando nosotros hablamos, y obviamente esta información está aplicada más que todo al tema relacionado a opciones binarias, ojo con esto, no estamos hablando de Forex ni de criptomonedas, ¿de acuerdo? Obviamente debemos entender algo muy importante. Todos los mercados de inversión, criptomonedas, Forex, índices sintéticos, índices bursátiles, etcétera, todos se basan en un mismo contexto de inversión, pero en donde se diferencian es en la operativa, ¿de acuerdo? Así que si tú logras entender un mercado, no quiere decir que ya de una vayas y operes criptos, no, de cierta forma hay que especializarse también un poco a profundidad. Pero, más sin embargo, la diferencia de todos los mercados que conozco con respecto a opciones binarias es que este mercado obviamente se basa en temporalidades, ¿de acuerdo? Y de cierta forma, pues cuando hablamos de temporalidades, esto tranquilamente te respeta. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos lo que son indicadores, porque de cierta forma te respeta. Las bandas de Bollinger funcionan como si fueran pequeños soportes y resistencias, y como tú logras ver aquí, nos permiten lo que es identificar la volatilidad del mercado. Es decir, cuando el mercado obviamente se encuentra en determinados tramos, tú tranquilamente sepas en qué momento va a topar o en qué momento va, de cierta forma, a continuar con ese tipo de tendencia, ¿de acuerdo? Y mira, quiero mostrarte lo siguiente. Por ejemplo, de hecho, ¿a quién de ustedes, tal vez, las personas que se encuentran en esta videoconferencia, ya han tenido la oportunidad de operar con las bandas de Bollinger, ¿no es cierto? De cierta forma, nosotros tenemos estos tipos de escenarios, ¿no es cierto? En donde claramente tú logras ver que las bandas de Bollinger se representan de esta forma. Todo esto, de cierta forma, nos permite a nosotros interpretar un volumen, es decir, te permite lo que es identificar la volatilidad que existe dentro del mercado. Ahora, lo interesante detrás de todo esto, para no complicarnos mucho y de cierta forma resumirlo, es que cada vez que el mercado, por ejemplo, se vea representado por una determinada, bueno, en este caso por un determinado tramo de una banda de Bollinger, cada vez que existan niveles de rompimiento, ya sea en la parte inferior o ya sea en la parte superior, tarde o temprano tú podrías definir lo que es tranquilamente para un proceso de una venta. Por ejemplo, en este caso, cuando tú logras ver estos tipos de escenarios de las bandas de Bollinger, por ejemplo, recuerdas que te había dicho que la banda de Bollinger, para resumirte un poco todo el texto que se encontraba ahí, básicamente se representa como si fueran pequeños soportes y resistencias, ¿no es cierto? O techos o pisos. Yo mejor me acomodo con el término techos y pisos. Entonces, cada vez que topo un techo, tranquilamente el precio tiene que bajar. Cada vez que topo un piso, tranquilamente tiene que subir. Esa es la función principal. Ahora, hay que ser completamente reales detrás de fondo. Mira, no siempre va a haber los escenarios adecuados en donde realmente el mercado logre realizar este tipo de interpretación, tal como tú puedes ver. No te preocupes, esta información igualmente te la voy a pasar. De hecho, te lo dije en un inicio, este PDF te lo voy a enviar para que tranquilamente lo puedas revisar, leer en casa y de cierta forma también puedas sacar tus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, más sin embargo, muchas de las veces cuando nosotros tomamos decisiones de venta, por ejemplo, en estos tipos de escenarios, tranquilamente proporcionamos lo que es también la combinación entre no solamente ocupar bandas de Bollinger, sino también ocupar lo que son dos indicadores extras, como son el proceso de estocásticos y también el mercado denominado como RSI, ¿de acuerdo? Entonces, mira, de hecho, de cierta forma, cada uno de estos mercados que nosotros podemos definir en conclusión, por ejemplo, las bandas de Bollinger, por ejemplo, también nos permiten determinar cuando existen lo que son mercados comprimidos.
¿Quién de nosotros que ya ha puesto esto en práctica se ha encontrado con esos tipos de mercados? ¿No es cierto? En una definición personal te puedo decir que para mí estos tipos de mercados, como aquí los denominan en este PDF como mercados comprimidos, o incluso tiene un término un poco extraño, ¿no? Que se llama squeezy, creo. Creo que así se pronuncia. Estos tipos de mercados yo los conozco como mercados de indecisión, ¿de acuerdo? Indecisión. Los mercados de indecisión, como su propia palabra lo indica, no saben hacia dónde van, no saben si suben o no saben si bajan. Realmente cuando nosotros hablamos, en cambio, dentro de un mercado, para poder contextualizar un poco, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un mercado denominado como el mercado de Forex y nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, a este tipo de mercado lo conocemos como acumulación, ¿de acuerdo? La acumulación siempre va a estar siempre va a estar el movimiento que le sigue, o por consecuencia siempre va a estar seguida de un proceso denominado como manipulación, ¿de acuerdo? Y cada vez que exista un proceso denominado como manipulación, nosotros tranquilamente esperaríamos la distribución, y a este criterio se le conoce como AMD. ¿De acuerdo? Acumulación, manipulación y distribución. Todo tipo de mercado, antes de dar un gran movimiento, siempre va a acumularse. Es como si fuera un gran resorte, ¿no? Tú tienes un resorte ahí que lo comprimes tanto y lo tienes comprimido tanto que luego lo sueltas y ¡pum! Se expande. Ya sea su expansión hacia la alza o ya sea su expansión hacia la baja, ¿de acuerdo? Por eso nosotros muchas de las veces las acumulaciones no las operamos, y si tú quieres en algún momento operarlas, pues lo más probable es que pierdas. Lo recomendable es esperar al proceso de acumulación que termine formándose. Luego tenemos la manipulación, y tranquilamente después de la manipulación la distribución, ¿de acuerdo? Y en la distribución es donde va a estar tu dinero que vas a ganar. Mucha paciencia. Una vez escuché hablar de mi mentor que decía, la paciencia paga y paga muy bien. Nunca le entendí. Después, conociendo este contexto de acumulación, manipulación y distribución, dije, wow, eso ha sido. ¿De acuerdo? Espero que realmente esta información te esté sirviendo un poco dentro de este contexto de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, mira, de cierta forma, cuando tú puedas lo que es leer esta información, obviamente, pues te vas a encontrar con algunas terminologías en donde te dice que cuando, por ejemplo, después de un proceso bueno, llamémoslo acumulación, ya que en el libro lo tiene con otra terminología, siempre existe lo que es una explosión de precio hacia la alza. Y cuando existe un precio hacia la alza, pues nosotros tranquilamente podemos tomar decisiones en este caso el libro lo dice, de comprar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo continuidad de mercado. Pero para serte completamente sincero, en el tiempo que yo llevo testeando este tipo de estrategia, y sobre todo, pues, de cierta forma, teniendo un criterio general y específico dentro de este contexto, lo que yo prefiero es tranquilamente que mis indicadores se posicionen correctamente en darme, por ejemplo, una respuesta para saber en qué momento puedo lo que es vender. Por eso utilizamos 3 indicadores, chicos, ¿de acuerdo? Para las personas que estamos en los Zooms 1 a 1, créanme que esta información, créanme que vale 100% la pena. Ya vamos a profundizar incluso hasta más. Esto apenas es el caparazoncito de toda la información que tenemos por compartir. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un indicador denominado como estocástico? Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente han de haber escuchado acerca del proceso de estocástico. Muchas de las veces el proceso de estocástico a nosotros nos ayuda a determinar en qué momento el mercado, ¿a qué me refiero con mercado? Toda la lectura de esta formación de velas se conoce como mercado, ¿de acuerdo? Mercado, la lectura del mercado. ¿En qué momento todo este mercado se encuentra en niveles de sobrecompra y en niveles de sobreventa? ¿De acuerdo? ¿En qué momentos de estos mercados se encuentran, por ejemplo, en situaciones de sobrecompra o sobreventa? Cuando nosotros tenemos el respectivo estocástico, nosotros tenemos líneas que los determinan. Por ejemplo, en la parte de aquí, una raya verde. En el caso de nuestro broker, siempre es una raya verde. Perdón, una raya roja, y en la parte inferior una raya verde, ¿no es cierto? Cada vez que logra lo que es topar o superar esta raya roja, nosotros entendemos que este mercado está sobrecomprado. Ya lo vas a leer aquí. Sobrecomprado. Eso significa que tarde o temprano nosotros tenemos que vender. Y cuando, por ejemplo, se encuentra por debajo de esta raya verde, nosotros entendemos que este mercado está
sobrevendido. Así que es buen momento para comprar. Vuelvo y repito, esta información es aportable cuando hablamos de mercados de opciones binarias. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos tiempos para poderlos controlar. Si tú quieres operar en Forex con estos indicadores, de cierta forma te va a dar un resultado, sí, pero de cierta forma no va a ser tan como que, por así decirlo, verdadero con respecto a tener un criterio de análisis técnico, sobre todo institucional, ¿de acuerdo? Entonces, esto más que todo es información con respecto al mundo de opciones binarias. Entonces, mira, por ejemplo, lo que te dice acá, ¿cómo nosotros identificamos mercados de sobrecompra? Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que el mercado está en sobrecompra? Cuando el estocástico siempre se encuentre por arriba de la línea rojita de aquí, ¿no es cierto? Mira, ahí está sobrecomprado. Y si se encontrara por acá debajo, estaría sobrevendido. Y de esa forma nosotros podríamos tomar decisiones de inversión. Ahora, criterio principal para que nos funcione este contexto. Criterio principal, que nuestro indicador, tanto el estocástico como las bandas de Bollinger, estén dándonos la misma información. Es decir, se encuentren de esta forma, ¿no? Así. Y el estocástico siempre tiene una rayita roja que va atrás, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos de cierta forma rompimiento en nuestras bandas de Bollinger y sobre todo en nuestro estocástico también lo tenemos en sobrecompra, nosotros tranquilamente podemos vender, ¿de acuerdo? Podemos lo que es vender. Ahora, existe un criterio fundamental detrás de todo esto. Nosotros también ocupamos lo que es otro tipo de indicador que se conoce como índice de fuerza relativa, el famoso RSI. No es SRI, ¿de acuerdo? De hecho, algunos he escuchado por ahí que decían, nos falta poner el SRI. Yo decía, pero ¿de qué hablan? O sea, creo que eso es de los impuestos y esas cosas. Entonces, no, se llama RSI, ¿de acuerdo? Índice de fuerza relativa, en sus siglas en inglés. Realmente para nosotros que nuestra estrategia nos funcione correctamente, es necesario que tú puedas lo que es implicar los tres indicadores en un solo juego de mercado. ¿Eso qué significa? Tanto las bandas de Bollinger como, ejemplo, el estocástico, como el RSI. ¿De acuerdo? Claro, los tres tienen criterios diferentes, tienen funciones diferentes. De hecho, cada uno de ellos tiene su propia interpretación. Pero ¿cómo es que nosotros entendemos el juego de cada uno? Claro, cada uno de ellos tiene diferente interpretación, pero a la final te dan el mismo lenguaje, interpretación diferente, pero mismo lenguaje. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de las bandas de Bollinger el rompimiento de esta forma, en mi estocástico le tengo así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Logras ver aquí, este siempre tiene una doble raya, por ahí va. Y el RSI también se encuentra, yo que sea así. ¿De acuerdo? Cuando tú encuentres este tipo de escenario, es un buen escenario para vender. Si es que este escenario no se logra identificar o interpretar de la manera correcta, de cierta forma vamos a perder. Ojo con esto, tienes que hacer caso al 100% de las indicaciones, porque si no, después nos encontramos, he visto algunas capturas de ciertos socios chicos, en donde, por ejemplo, me mandan ventas, en donde el RSI apenas está por la mitad, y es como que, pero ¿por qué vendemos? ¿No es cierto? Claro, a veces ganamos, está bien, pero de cierta forma tienes que entender que ese es el criterio. Los tres tienen que hablar el mismo contexto, siempre tienen que estar alineados igual. Si uno de ellos no está, ninguno está, ¿de acuerdo? Si uno de ellos no está, ninguno está. Si, por ejemplo, las bandas de Bollinger están en esta parte superior, el estocástico también, y el RSI apenas va por la mitad, no está. Nuestra inversión no es operable, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, bueno, como vuelvo a repito, te voy a pasar toda esta información para que tú puedas lo que es entender un poco más a detalle. No me lo estoy inventando yo, de hecho, esta información es sacada de un libro que fue mi primer libro en un inicio. No lo entendía igual, pues constantemente mientras iba avanzando, iba repasando, poco a poco esta información iba poniéndose más clara y de cierta forma pues teniendo más criterio y contexto a la final, ¿de acuerdo? Poniendo todo en conjunto y para hacer un breve resumen tenemos lo siguiente, mira, las bandas de Bollinger se usan para medir la volatilidad del mercado, ¿de acuerdo? Primer punto, la usamos para medir la volatilidad del mercado. Segundo, actúa como mini soporte y niveles de resistencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Niveles de soporte y resistencia, comúnmente conocidos como techos y pisos. Las bandas de Bollinger obviamente nos sirve para identificar el rebote, es decir, a qué nos referimos con rebote, ¿no? La banda de Bollinger está dibujada así, que el precio haga este jueguito, mira, sube, topa, cae, topa, sube, topa, cae. Resiste como, o sea, funciona como si fuera
un imán, ¿no? Lo atrae, pero luego le impulsa nuevamente, ¿de acuerdo? Es la función principal. La estrategia y qué precio siempre tiene que volver al medio de las bandas. Bueno, este es un dato interesante que lo tienes que también leer. No es relevante para operar, pero sí interesante, ¿de acuerdo? Compras cuando el precio cruza o rompe la banda de Bollinger inferior. ¿A qué se refiere? Tenemos la banda de Bollinger y compramos cuando esté ese así. ¿De acuerdo? Ya, y obviamente tiene que estar a la par con nuestros dos indicadores, el estocástico y el RSI, ¿de acuerdo? Vendes cuando el precio cruza o rompe la parte superior, es decir, esto, plum, ¿no es cierto? Entendido, con los dos indicadores aparte, ¿sí? Se usa mejor en condiciones de mercado en rango, es decir, que de cierta forma nosotros tengamos un mercado armónico o un mercado estable. Yo siempre digo un mercado así. Sí, ¿qué pasa si nosotros tenemos un mercado así, luego que se acumula y cosas por el estilo? Lo mejor no es operar, porque acabamos de hablar de acumulaciones. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Estrategia que se usa para determinar rupturas tempranas. Cuando las bandas de Bollinger se comprimen, el precio significa que el mercado está muy tranquilo y una ruptura inmediata. Es decir, estamos hablando de la acumulación cuando hay velas de indecisión. Las bandas de Bollinger se hace así. Y tranquilamente estamos esperando una explosión de precio, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y después de esta manipulación viene tranquilamente la distribución. Y ahí es donde está el dinero que tú vas a comprar o vas a vender. ¿De acuerdo? Muy bien. Para resumir un poco y pasar a la práctica, ya nos queda poco tiempo. El estocástico se usa para indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa. ¿De acuerdo? Nada complicado, ¿no es cierto? De hecho, tienes tus niveles tranquilamente, en donde obviamente pues tienes tu nivel superior, tu nivel inferior. Cuando estés en la parte superior, está sobrecomprado, es decir, es buen momento para vender, y cuando está abajo está sobrevendido, es buen momento para comprar, siempre y cuando exista también rompimiento en las bandas de Bollinger y tu RSI también se encuentre listo. No es SRI, es RSI, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información la vas a ver a mayor detalle, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo, nos vamos a pasar a la práctica, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bonito todo, muy bonitos los dibujos, muy chévere, pero la realidad es que nosotros necesitamos ponerlo esto en práctica, ¿de acuerdo? Así que permíteme, por favor, vamos ahí, esperemos a que el gráfico nos pueda cargar, y por lo general nosotros vamos a manejar un proceso de práctica en la gráfica de TradingView. ¿De acuerdo? Permíteme que se cargue, por favor. Muy bien. Para que sepa que estamos en vivo, ahí como que el internet falla un poco, pero no hay ningún problema. Vamos a sacarle el máximo provecho posible. Perfecto. Muy bien, esperemos a que pueda cargar. Perfecto. De hecho, aquí tenemos una venta que está corriendo dentro del USD-JPY. Les comparto un poco, ¿no? Para entrar en contexto y en criterio. Aquí tenemos una venta en el USD-JPY. Esperemos que se pueda desplomar tranquilamente. Esta es una venta que tomamos hoy en la mañana. Realmente fue una venta en cuestiones de minutos que nos sacó en un gran beneficio. Cuando nosotros tenemos lo que es el capital necesario y las cuentas apalancadas correctamente, podemos hacer esto, ¿no? Tranquilamente manejarnos con stop loss de 10 pips e irnos por un beneficio de aproximadamente, déjame ver, de 55 pips. Pero imagínate, o sea, hablamos de apalancamientos de 0,50, de un lote, dos lotes, que es algo súper bueno. Entonces, pongámoslo a prueba, por favor. Vayámonos al clásico euro dólar, ¿de acuerdo? Al clásico euro dólar. Miren esta entrada del euro dólar, ¿no? Y después estuvimos esperando una compra en 4 horas y reaccionó hermosamente. ¿Sí logras ver? Perfecto, justamente en esta zona de demanda le estábamos esperando. Ya hablaremos de eso después. Tienes que aprender a hacer todo esto primero. Vamos ahí. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos de mercados en opciones binarias, por ejemplo, nosotros siempre tenemos estos tipos de temporalidades, estos tipos de gráficos, ¿no es cierto? Lo recomendable siempre para hacer un proceso de backtesting, primeramente déjame mostrarte, voy a hacer un proceso de backtesting en una sesión de Nueva York. Por lo general, yo siempre opero lo que es la sesión de Nueva York. ¿Por qué es la sesión de Nueva York? Porque existe mayor liquidez. La sesión de Nueva York abre 8:30 de la mañana, hora Ecuador, y cierra tipo 3, 4 de la tarde, hora Ecuador. ¿De acuerdo? Es el momento adecuado para nosotros poder realizar lo que son inversiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar y vamos a darle play a todo esto, ¿sí? Para agregar, por ejemplo, uno de los indicadores que te acababa de comentar, nos vamos a indicadores. Y aquí vamos a tener las bandas de Bollinger, por ejemplo. Déjame agregarle, por favor. Mira, ahí está. Las bandas de Bollinger, ¿no es cierto? Las que acabamos de leer.
¿sí? Ahí les puedes ver, que están en celestito, ¿no es cierto? Listo. También vamos a agregar otro tipo de indicador que es el índice de fuerza relativa, RSI, ¿sí? Perfecto, ahí le tenemos. No sé si se logra ver, déjame ver por favor si le puedo configurar rapidísimo. Muy bien, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Bueno, espero que lo puedas divisar ya. No se me hace posible cambiarle. Aquí se encuentra. Mira, nivel de sobrecompra, nivel de sobreventa. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a agregarle también al estocástico. Por lo general aquí lo encuentras como estocástico o si no es stochastic, me parece que también sabe estar en otros tipos de gráficos, ¿no? Le vamos a agregar y ahí está agregado. Si logras ver, por lo general nosotros decidimos, por ejemplo, optar en estructuras de 1 minuto para tomar diferentes tipos de temporalidades, ¿de acuerdo? Es decir, 5 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a darle play y vamos a ver cómo en este caso, obviamente, pues se fundamenta todo lo que lográbamos ver. Por ejemplo, si nosotros seguimos avanzando en el mercado, puedes ver cómo sigue el mercado avanzando. Vamos a esperar lo que es un respectivo rompimiento. Ojo con esto, cuando habíamos nosotros dicho que si existe el rompimiento adecuado para tomar una decisión, esperamos a que el mercado haga el rompimiento completo. ¿En qué sentido? ¿Qué me refiero como rompimiento completo? Es decir, que bien caiga, claro, aquí rompe la banda de Bollinger, pero nuestro RSI no se encuentra posicionado, debería estar por debajo de estas rayitas entrecortadas. Y el estocástico, claro, pero recuerda, los tres tienen que funcionar en sinergia, es decir, si uno no está, el resto no está, ¿de acuerdo? Entonces este está, perdón, este está, este no está y este sí está. Entonces tranquilamente nos vamos hasta que podamos lo que es encontrar las tres funciones principales. Permíteme, por favor. Vamos a acelerar este proceso un poco. Muy bien, dame un segundo. Realmente el internet de estos días ha estado un poco como que jodido, ¿no? Perfecto. Esperemos ahí que siga avanzando y esperemos el escenario adecuado. No existe rompimiento de la banda de Bollinger, por ende, nosotros no tomamos ningún tipo de decisión, ¿de acuerdo? Vamos ahí, perfecto. Perfecto, mira esto. Empiezas a ver lo que es un movimiento tendencial, ¿no es cierto? Mira, empiezas a ver lo que es un movimiento tendencial hacia la alza. Las bandas, el estocástico se posiciona, perdón, acá está el estocástico, el RSI también y la banda de Bollinger también. Pues espero que esta información quede clara. Aquí, por ejemplo, vamos a realizar lo que es la decisión de venta a 5 minutos. Una decisión de venta a 5 minutos significa que debería salir aquí 5 velitas hacia la baja. ¿De acuerdo? Si sube, pues no hay ningún problema. Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle play. A ver, permíteme por favor que cargue. Perfecto, siguió subiendo, no hay ningún problema. Siguió subiendo, no hay ningún problema. Vamos a esperarle. Perfecto, y se fue. Obviamente, pues es un mercado tendencial. En este caso, cuando nosotros tenemos estos tipos de mercados tendenciales, lo recomendable es tranquilamente esperar un posicionamiento de retesteo, es decir, un posicionamiento en regreso de tendencia. Recuerda, tarde o temprano esto también se conoce como fuerza impulsora alcista. Y nos queda nada más cuestión de minutos, por favor, vuelvo a enviar un nuevo enlace, ¿sí?